Hola chicos, resolveremos preguntas de biología de la tercera práctica de la preagraria 2013. Bueno, sin más que decirte, comencemos. Primera pregunta. Si una enzima se expone a temperaturas mayores de 40 grados centígrados, por lo general. Entonces recordemos, para comenzar, una enzima es una proteína y cuando una proteína se expone a temperaturas altas se va a desnaturalizar. ¿Qué significa que una proteína se desnaturalice? Significa que va a perder su función inicial y también va a perder su estructura inicial. Tal es así que la proteína que está en estructura terciaria puede pasar a secundaria y de secundaria podría pasar a estructura primaria. Correcto. En el ejemplo tenemos el caso de freír un huevo o el caso de hervir la leche. En ambos casos se está alterando la temperatura. Otros casos en el cual se desnaturaliza la proteína es cuando se afecta el pH y también cuando se le afecta mediante la concentración de detergentes. Entonces, clave nano. Siguiente pregunta. Cuando observo el aumento de volumen de una masa de pan debido a la liberación de CO2 por levaduras, presumo que está ocurriendo la de un proceso llamado. Bueno, para comenzar, las levaduras realizan la famosa fermentación alcohólica, correcto, no la láctica. Y mediante la fermentación alcohólica ellos liberan CO2. Fíjese aquí, la glucosa se vuelve a piruvato, de piruvato se convierte a acetaldehído, liberando CO2 y de acetaldehído se convertirá hasta etanol, correcto. Este acetaldehído va a recibir los dos NAT que se formaron durante la glucólisis y estos dos NATs van a reducir al acetaldehído. Entonces estamos en el caso de descarboxilación del piruvato, CO2, y el evento es fermentación alcohólica. Clave dado. Siguiente pregunta. Durante el proceso de transcripción, la enzima, puntos suspensivos, sintetiza ARN en la dirección, puntos suspensivos. Entonces recordemos, si estamos durante la transcripción, recuerda tú que aquí se forma el ARN. Y si se forma el ARN, entonces la enzima es la ARN polimerasa. Con ello descartas la clave C, la clave D y la clave E. Te quedas con la clave A y la clave B. Ahora, segunda pregunta. La transcripción, o sea, formar ARN, ¿en qué sentido se da? En sentido 5-3 dijimos, ¿cierto? En el video pasado, 5-3. Entonces, como la transcripción se va a dar en sentido 5-3, la cadena que se elige es la cadena 3-5. La cadena 3-5, que es esta. A esta cadena también se le llamaba, ¿cómo recuerdas? Cadena molde, cadena negativa o también cadena antisentido. Correcto. Entonces la clave sería pues en la 91 clave barquito. Siguiente pregunta. Uno de los codones del ARN mensajero que especifica el aminoácido leucina es 5CUA3, que corresponde al anticodón será. Entonces fijémonos. Aquí tenemos el ARN mensajero. Como dijimos en la diapositiva anterior, el sentido es 5-3. Entonces, si el ARN mensajero es 5-3, entonces su anticodón en el transferencial será de 3-5. Correcto. Entonces elimina la clave B, la clave D. Finalmente aquí me quedaría pues hacer la comparación, ¿no? Por ejemplo, si es C, perdón, me da G. Si es U me dará A y si es A me dará U, Brasil. Por lo tanto la clave es enanito. Recuerda, ARN mensajero 5-3, transferencial al revés 3-5 y luego complementas. Clave enanito. Siguiente pregunta. Vincula los tipos de enzimas que participan durante la replicación del ADN con su respectiva función. Entonces recordemos, fíjense. Para comenzar, aquí fíjense, la cadena del ADN está enrollada, luego viene la topoisomerasa y va a relajar la cadena, va a liberar tensiones, también se llama. Sin embargo, viene la enzima helicasa y ella va a romper, va a abrir la cadena, ¿correcto? Rompiendo los puentes de hidrógeno. Tenemos las proteínas SCB de aquí, que se llaman proteínas de unión de cadena sencilla, que evitan que se vuelvan a unir las cadenas una vez separadas. Tenemos el ARN cebador, pero recuerda, el ARN cebador fue llevado por la primasa, ¿correcto?
Este cebador es un ARN, ¿correcto? Tenemos la ADN polimerasa que va a generar ADN. Pero recordemos que hay tres tipos de ADN polimerasa. ADN polimerasa 1, ADN polimerasa 2 y ADN polimerasa 3. La más importante que memorices es la 1 y la 2. La 1, ¿por qué? Porque la 1 se va a encargar de retirar a este cebador. Correcto, porque tú quieres formar ADN, tú no quieres formar ARN. Por lo tanto, la polimerasa 1 ADN va a retirar el cebador. Y la ADN polimerasa 3 va a formar la mayor cantidad de ADN, ¿correcto? Entonces la 1 y la 3 debes memorizarte. Aquí tenemos otra estructura. Se dice que durante la replicación del ADN se forman dos cadenas. Una cadena es la cadena adelantada y la cadena retrasada es otra. Aquí lo importante es que en la cadena retrasada es aquí donde se forman los fragmentos de Okazaki, ¿correcto? Pero en ambos casos, por más que sea adelantada o retrasada, la síntesis es de 5 a 3. De 5 a 3. Y la imagen que está en el libro de la PRE es esta, ¿no? Topoisomerasa, ADN polimerasa, helicasa que separa o rompe, cebador que está aquí, que es ARN, que se ha retirado por la ADN polimerasa 1. Entonces, comparando las alternativas, ADN polimerasa 1 elimina el cebador. Helicasa abre la cadena del ADN. Ahí está, mira, helicasa. Primasa sintetiza cebador. Topoisomerasa relaja la molécula del ADN. Correcto. La clave es dadito. Siguiente pregunta. El cuy tiene 64 cromosomas en una célula del estómago. ¿Cuántos cromosomas sexuales habrá en un espermatozoide? Eso es muy fácil de responder. Entonces hagamos el ejemplo del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos 46 cromosomas agrupados en 23 pares, ¿correcto? Esto es el cariotipo, que se simboliza con 2n. Pero si queremos pasar a n, entonces dividimos todo entre 2, ¿no? Al final me va a quedar que ya no son 46, sino 23. Pero de los 23, 22 son somáticos y uno sexual, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo. Si 2n es igual a 64, ¿no? El estómago, un espermatozoide tiene la mitad n, que ya no es 64, sino 32. Pero de los 32, 31 son somáticos y uno es sexual. Ahí me preguntan entonces cuántos cromosomas sexuales habrá en un espermatozoide. Entonces solamente uno, un sexual y 31 somáticos. Clave casita. Siguiente pregunta. ¿En cuál de las fases del ciclo celular la célula ya está diferenciada para cumplir funciones específicas? Entonces recordemos. Durante el ciclo celular dijimos que son las etapas por las que pasa una célula desde que nace hasta que muere. La primera es la fase G1, pero dentro de la G1 encontramos la fase G0, que es una fase especial para células que ya no se dividen, células que ya no se van a dividir. Fíjense, las famosas células no proliferativas, que tenemos a las neuronas y a las células musculares, miocitos. En la fase G1 hay crecimiento de las células, síntesis de proteínas, de glúcidos, duplicación de organelos, etc. En la fase S se duplica el centrosoma y también el ADN, muy importante. En la G2 también hay un crecimiento y lo importante, según Preagraria, se comienza a enrollar aquí la cromatina, ¿correcto? El ADN forma cromatina. Se está preparando para la división, que puede ser mitosis o meiosis, ¿correcto? Y así. Entonces, analizando la clave, pues te dice en qué fase ya está cumpliendo una función la fase G1. Aquí en la fase G1 la célula ya está diferenciada, ¿me entiendes? Si son bien diferenciadas, específicas y no se van a dividir, fase G0, ¿correcto? Pero en sí la fase G1 ya implica una diferenciación. Entonces clave nanito. La 96. ¿Cuál de los siguientes sucesos ocurre durante la meiosis 1, pero no durante la mitosis? Entonces recordemos, para comenzar, durante la mitosis la célula 2n pasa a ser célula hija 2n, pero durante la meiosis de 2n pasará a n, ¿correcto? Para comenzar por ahí. Pero algo más especial que sucede durante la meiosis es que ocurre un apareamiento de cromosomas homólogos. Aquí tenemos un cromosoma y aquí otro cromosoma.
como ambos cromosomas son del mismo tamaño, también se dice, contienen la misma información genética, pero no la misma información alélica, ¿correcto? Uno viene de papá y el otro viene de mamá, ¿cierto? Entonces a ellos se les llama cromosomas homólogos, ¿correcto? Y tenemos nosotros, fíjense aquí, retrocediendo, esto de aquí es un cromosoma homólogo, otro homólogo, otro homólogo. Uno viene de papá y otro viene de mamá, ¿correcto? Entonces, aquí están, y ellos, esos cromosomas homólogos, lo que van a hacer es sinapsis, ¿correcto? Luego se van a parear, ¿me entiendes? Y luego van a hacer recombinación. Y todo eso ocurre durante la meiosis, no durante la mitosis. Y justamente aquí hay una recombinación genética. Genes de papá se están combinando con genes de mamá, ¿no? Y están generando una característica, puede ser combinada, ¿no? Mamá ojos azules, papá ojos verdes, negros y así. Entonces, la clave nanito, ocurre un apareamiento cromosómico de cromosomas homólogos. Siguiente pregunta. Con respecto a la meiosis, nuevamente, indique verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. A ver. ¿Conserva el número de cromosomas en una especie? Bueno, esta pregunta es bien engañosa, ¿no? Durante la meiosis es un evento necesario que realiza los seres vivos, por ejemplo aquí los hombres, para pues poder formar gametos. Y cuando se formen gametos, los gametos que ya no son 2N, sino son N, tienen que hacer fecundación. Y cuando los gametos que son N hagan fecundación, espermatozoide y óvulo, N más N me dará 2N. Y nuevamente 2N me formará un individuo adulto y nuevamente meiosis, ¿no? Entonces la meiosis es necesaria. ¿Para qué? Para conservar el número cromosómico de la especie. Correcto, eso es muy importante. No te confundas con que la meiosis es cuando se da de 2N y las 4 células hijas N. Ya, pero aquí me hablan sobre la especie humana. Y la especie tiene que hacer meiosis en reproducción sexual para poder mantener ese número cromosómico. Entonces la primera es verdadera. Segundo, los cromosomas homólogos realizan sinapsis. Eso lo dijimos hace un momento. Los homólogos, sí. Fíjense aquí, miren. Tenemos meiosis 1, que es la más complicada de todas. En la profase 1, vemos que aquí, mira, se están formando los cromosomas homólogos. Y aquí están manteniendo puntos de unión, llamados quiasmas. Y es ahí, en los quiasmas, donde se está haciendo recombinación. ¿Me entiendes? Una mnemotecnia para aprender las fases de la meiosis 1 profase es la famosa mnemotecnia. Le sigo a Paquita día a día. Le del leptonemo, sigo de sigoteno, Paquita de paquiteno, día de ¿cómo se llama? De diacinesis, y el otro día de diploteno, ¿no? Aquí lo más importante es que se mantiene una recombinación genética, correcto, una recombinación genética. Y de los cromosomas homólogos realizan sinapsis verdadero. Este homólogo con él, sinapsis. Este homólogo más pequeño con otro homólogo del mismo tamaño, otra sinapsis, correcto. Entonces también es verdadero. Siguiente pregunta. La meiosis 1, como esta de aquí, produce dos células con carga cromosómica reducida. Mira, la meiosis 1, ¿no? Produce dos células con carga cromosómica reducida, eso es verdad. Fíjense aquí. Aquí se da la meiosis 1, que es esta, la meiosis 1, y de la carga genética en un inicio, que era 1, 2, 3, 4, ahora tienen 2 nada más, ¿te das cuenta? Entonces de 2N, que era así de esta forma, pasó a N. ¿Correcto? Ya. Finalmente, en la profase 2 ocurre el crossing over. Falso. Como dijimos, todo el mecanismo de recombinación, sinapsis, quiasmas, tetradas, buquets y todo eso ocurre en la profase 1, que es la más extensa. ¿Correcto? Profase 1. Entonces la clave es arbolito, ¿no? Arbolito. Siguiente pregunta. Los cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos de la célula cuando realizan. Eso es muy importante. Fíjense en el gráfico anterior. Aquí, cuando ocurre la anafase, que es la separación de los cromátidos o cromosomas, depende,
Escuchen bien, cuando es meiosis, del ecuador se separan cromosomas homólogos, correcto, homólogos. Miren aquí, este homólogo, esta pareja de homólogos, ¿recuerdas tú el mismo tamaño, todo? Se está separando, ¿ves? Pero durante la mitosis, lo que se separa no son cromosomas homólogos, se separan cromátides hermanas, correcto. Por lo tanto, los cromosomas homólogos se mueven hacia los polos opuestos cuando realizan meiosis, ¿cierto? Meiosis. Entonces busquemos la clave, arbolito, meiosis 1, meiosis 1. La meiosis 2 no, porque la meiosis 2 se dice de forma práctica que la meiosis 2 se parece a la mitosis. Es decir, migran cromátides hermanas, placa ecuatorial simple, ya no es doble, etc. ¿Correcto? Entonces meiosis 1. 99. Se ha realizado el conteo de cromosomas a un grupo de individuos que presentan diferentes síndromes. ¿Cuál de los números cromosómicos hallados no se identifica mejor a quien presenta el síndrome de Turner? Me preguntan por el síndrome de Turner. Entonces fíjense, para comenzar, bueno, si lo vimos, el síndrome de Turner. El síndrome de Turner, muchachos, para empezar se da en mujeres, ¿correcto? Mujeres. Una mujer normal tiene 44 cromosomas somáticos más 2 cromosomas sexuales. 44 somáticos más 2 sexuales, que vendrían a ser XX. Pero lo que sucede en el síndrome de Turner es que la mujer ya no tiene XX, sino solamente tiene un cromosoma X. El otro ya no lo tiene. Por eso muchas veces este otro X que no lo tiene lo simbolizan con el número 0. ¿Correcto? Entonces, se puede escribir así, 45X0, es decir, tiene 45 cromosomas, pero está la ausencia del cromosoma X. O también así, 45,X, para indicarte que solo tiene la presencia de un cromosoma X. Ya no se pone XX. Pero recuerda tú, tiene 45 cromosomas, 44 son somáticos y solamente uno es el sexual X. Pero recuerda que debería tener 2. Entonces, la clave pues que más se acomoda aquí es la clave B, ¿no? 2n igual a 45. Esta persona que tiene síndrome de Turner en total tiene 45 cromosomas, ya no 46, porque le falta un cromosoma X. Entonces el 2n es igual a 45 nada más, clave barquito. Algunas características que presentan las personas, mujeres que tienen el síndrome de Turner es que tienen rasgos infantiles y también pues el aparato genital es infantil. Se dice que tienen el cuello corto también, no se menciona. Y lo más importante de repente, la característica más resaltante es que son estériles o suelen ser estériles, ¿correcto? Estériles, ¿está bien? Bueno, clave barquito entonces. Finalmente, si un individuo presenta el siguiente genotipo, A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, se puede afirmar lo siguiente, ¿no? Entonces recordemos. Para empezar, una letra me involucra una característica, ¿cierto? Cuando dos letras están juntas, se habla de homocigoto dominante. Si está así, es la misma letra, letra A, pero una es mayúscula, otra es minúscula, se dice que es un heterocigoto, ¿correcto? Y si ambos son minúsculas, se dice que es un homocigoto, pero ya no dominante, sino recesivo, ¿correcto? En este caso, AA se puede hablar de una línea pura, es puro AA, acá también es puro, pero minúscula, recesivo. En cambio acá se habla de un híbrido, ¿correcto? Híbrido. Ya, entonces homocigoto dominante, también línea pura, homocigoto recesivo, también línea pura, ambos son puros. En cambio acá ya se han mezclado, híbridos. Y recuerda, cada letra me da una característica. En este caso, un error que comete la mayoría es que piensa que aquí hay dos letras. Falso, aquí no hay dos letras. Aquí hay una sola letra, la letra A. Entonces hay una sola característica. Entonces fíjense aquí. Acá tengo ¿cuántas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Sea mayúscula, minúscula, eso no importa. Lo importante es que hay 6 letras. Por lo tanto hay 6 características. Y entonces de frente la clave casita. Y como todos son iguales, fíjate, no hay una mezcla heterocigoto. Acá es homocigoto recesivo, como este caso, recesivo, homocigoto dominante, mayúsculas. Entonces son líneas puras, ¿correcto? Entonces clave casita. Bueno,
eso es todo por esta oportunidad. Espero que el video te haya servido mucho y pues si te gustó puedes suscribirte, ¿no? Gracias y hasta la próxima.